Pero el asunto con la renovación de Morena, de toda la lucha interna que hay, ya está siendo tema de conversación. Vamos a ir buscando a los actores mismos, ¿no? Para ver qué es lo que ellos ven desde adentro. Pero por lo pronto vamos a ver la perspectiva externa con el doctor Gustavo López, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, mano, ¿tú cómo ves, no? Desde afuera ya con la sapiencia, ¿no? De todo este asunto de procesos políticos, de Morena y toda la historia y tema político, tema en general que arrastra. Lo que pasó el 30 y 31 de julio con esta renovación de su estructura interna y cómo terminó. ¿Cómo ves todo el circazo? Bueno, en realidad lo que ocurrió fue lo que habíamos visto en otros contextos, por ejemplo en el PRD. Muchos de estos grupos, obviamente Morena está configurado a partir de muchos grupos que vienen del PRD. Lo que pasa es que en Morena pues había funcionado una fuerza pues más o menos que tenía controlado a todos los grupos del partido, que es el presidente de la República, obviamente. Sin embargo, ahora se está disputando pues el control de la estructura de Morena, a final de cuentas, para la siguiente elección, y entre ese control pues están las candidaturas que se van a tener que repartir para los espacios legislativos y obviamente la presidencia, y eso tiene que ver, y eso pasa por los órganos de gobierno de Morena. El Congreso Nacional es muy importante porque el Congreso determina los lineamientos a partir de los cuales se van a dar esas candidaturas y la integración de los órganos de gobierno, entre ellos el Comité Nacional, y en ese sentido, pues quien tenga ese comité, pues va a tener a final de cuentas en sus manos ese reparto de candidaturas, obviamente con el permiso del presidente, pero a final de cuentas de eso se trata, ¿no? El grupo que tenga más control, que tenga más delegados y delegadas en el Congreso, pues va a tener más posibilidades de incorporar a sus grupos, ¿no? Oye, Gustavo, ¿tú ves que ahorita están teniendo esta disputa tan fuerte porque saben que era más o menos lo que pasaba con el PRI en los 70s y 80s, que es como la única vía hacia puestos de poder que casi te garantiza ganar? O sea, están diciendo como, pues es que es ahora o nunca, y si no me trepo al tren ahorita por la manera que sea, ya no lo voy a armar. Sí, creo que muchos de ellos están viendo que la capacidad electoral de Morena se va a mantener hasta el punto en el que el presidente siga haciendo campaña. Entonces, esta es una oportunidad todavía importante. Por ejemplo, hemos visto que Morena se ha fortalecido en muchos estados, en buena medida por candidatos y candidatas que no son de Morena en el sentido estricto, sino que se han incorporado a Morena en los últimos años. Muchos de ellos vienen del PRI o hasta del PAN o otros partidos. Entonces, muchos grupos dentro de Morena ven que la capacidad electoral del partido, pues a final de cuentas, se va a mantener hasta el punto en el que el presidente siga haciendo campaña. Y en ese sentido, es lo que vemos, ¿no? Es una rebatinga, a final de cuentas, por precisamente sus cargos y por el control. Y pues lo que vimos en esta elección, y incluso no únicamente a través de los medios, sino hubo muchos grupos de Morena que documentaron esos temas alrededor de la elección. Se hicieron diversas impugnaciones, tanto en la Comisión de Honor y Justicia de Morena como en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral admitió algunas de esas impugnaciones, las tienen que procesar a través de los órganos de Morena primero, y después se van a tener que procesar si es que sigue pues la inconformidad en el contexto del tribunal. Pero me parece que el tema, obviamente la dirigencia quiere terminarlo pronto, sin embargo me parece que no va a terminar pronto. Oye, Gustavo, ¿habías visto algo parecido, a lo mejor una revisión histórica reciente de este conflicto interno en un partido? Bueno, pasaba en el PRD. Hay que recordar que en el PRD hubo varios momentos en que se dieron temas de ese tipo. Pasó en el PAN, en algún momento en la elección de Calderón, por ejemplo. De repente en Veracruz aparecieron más de 30,000 afiliados en esa elección para poder elegir a su candidato. Y pasaba en el PRI, cuando el PRI abrió sus elecciones, sus procesos de designación de candidatos y candidatas en los años, a finales de los 90.
no es cierto, a finales de los 80s, inicios de los 90s, pues al final de cuentas ahí también hubo un conjunto de impugnaciones y de pues acarreo y todo esto que vemos, pues precisamente porque si a los grupos les dicen, ok, tú vas a ganar si llevas a la gente a votar, pues obviamente los grupos lo que hacen es llevar a la gente a votar, pagarles por sus votos, hacer que los candidatos opositores o candidatas opositoras pierdan, robándose las urnas, es decir, todo esto que vimos pues es parte de las prácticas electorales que habíamos visto tanto fuera y dentro de los partidos pues a lo largo de los años en México, ¿no? No es nada ajeno aquí al mundo de la política y los partidos. No, y hay que recordar que Morena está integrado por muchos de estos grupos que vienen del PRI, del PAN, del PRD, por ejemplo, y muchos otros grupos que se unieron a Morena, pero que pues al final de cuentas comparten pues estas formas de hacer política, ¿no? Y al final, y es en parte esto que comentabas, ¿no? Es casi una de las pocas oportunidades que hay de hacerse una candidatura con cierta garantía de triunfo por encima de otros partidos, ¿no? Oye, estamos viendo ya esta corriente, no sé, opositora incluso dentro de Morena. ¿Cómo ves este choque entre los que van así de alineados casi a lo que está pasando y lo que dictan desde las cúpulas, no tanto Citlali como Mario, y este movimiento que está abajo como del John Ackerman, de Gibran Ramírez y otros que también pues, andan diciendo como, oye, no sé qué y tal, no me dieron la candidatura y me quieren censurar y la frega? ¿Cómo ves esta corriente? ¿Le puede hacer ruido, tú crees, a la prelatura de Morena? Yo creo que es una corriente que es un tanto mediática y es el ruido que hace. Creo que o sea, es más escandalosa que práctica. Creo que sí, pero al final de cuentas creo que el ruido verdadero dentro de Morena va a ser por parte de los grupos que no tengan candidaturas. Creo que el Estado de México es un caso importante en este sentido. Hasta ahora lograron más o menos calmar, por ejemplo, a Higinio o a César Duarte, perdón, César Duarte, que es parte del mismo grupo, que son parte del mismo grupo. Sí. Son Duarte, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenemos muchos Duartes en la política. Sí, demasiados, si me preguntas a mí. Y uno peor que el siguiente. El caso es que la elección presidencial y la elección de diputados, senadores, diputadas, senadoras, pues es muy relevante porque al final de cuentas son pocos cargos, son 500 más 128 más 1. Al final de cuentas, si lo vemos en términos de los grupos que integran a Morena, pues son pocos cargos para todos los grupos que hay. Claro. Y entonces me parece que aquellos grupos que no tengan candidaturas, pues son los que van a hacer el verdadero ruido porque van a ser quienes van a funcionar como grupos opositores a Morena en la elección. Entonces, eso todavía no lo vemos. Los grupos que están ahora son un poco más mediáticos y ese es pues el ruido que hay, ¿no? Ya, bueno, pues Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, gracias por estos breves minutos para Palitos y Bolitas. Gracias a todos y a todos. Fuerte abrazo al doctor.